Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con pacientes, compañeros e incluso con desconocidos por puro deseo. Él descubrió todo, expuso mis infidelidades de forma brutal ante mi familia, y me dejó destruida, sola, hasta que me convertí en un fantasma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Sofía, tengo 38 años y soy dentista en Guadalajara, México. Estuve casada durante 16 años con Carlos, ahora de 41 años, un hombre que siempre se caracterizó por ser tranquilo, discreto e incluso algo metódico, un piloto de avión que vivía para los detalles y las rutinas. Construimos una vida aparentemente sólida juntos. Una casa modesta a las afueras de la ciudad, 2 hermosos hijos, Diego, de 13 años, y Valentina, de 11. Para el mundo exterior, éramos la típica familia trabajadora de clase media, pero dentro de casa el silencio ya empezaba a hablar más fuerte que cualquier conversación. No sé exactamente cuándo todo empezó a desmoronarse, pero creo que fue poco a poco, como agua que se filtra sin hacer ruido. Últimamente, mis turnos en la clínica dental se alargaban cada vez más, las citas nunca terminaban a tiempo, y cuando por fin abrí la puerta de casa, ya casi amanecía. Lo más doloroso no fue el cansancio ni la frustración, sino darme cuenta de que Diego y Valentina ya no me esperaban, ya no preguntaban por mí, ya no corrían a abrazarme. Poco a poco, había dejado de formar parte de su día a día, y aunque sentía una extraña punzada en el pecho, intentaba ignorarla. Carlos tampoco era el mismo. Lo habían despedido de la aerolínea por una reestructuración, y eso parecía haberle agotado la vitalidad. Se pasaba horas en la sala, mirando la televisión sin prestar atención, o en el patio trasero, rebuscando entre cosas sin sentido. Nuestras conversaciones se limitaban a monosílabos: hola, ¿qué tal? La comida está en el horno. No había peleas ni gritos, lo que había era algo peor, un vacío pesado y sofocante que parecía absorber el poco cariño que nos quedaba. Por mucho que intentara conversar, él siempre parecía estar en otro lugar, lejos de mí. La verdad es que mientras yo me sumergía cada vez más en el trabajo, Carlos se hundía en el silencio. La preocupación por las finanzas era una sombra constante en casa. Las facturas se acumulaban, las facturas no paraban de llegar, y veía en sus ojos una especie de desesperación silenciosa que me inquietaba, pero que fingía no notar. Él siempre había sido responsable de las finanzas y yo, acostumbrada a no involucrarme, lo dejaba todo en sus manos. Pero, sin darme cuenta, esta distancia práctica también se convirtió en una distancia emocional. Yo tampoco era ajena a lo que estaba pasando. Me involucré tanto en mi rutina en la clínica, con mis colegas y con las novedades de la profesión, que empecé a desconectarme no solo de mi matrimonio, sino también de mi propia familia. Empecé a ver a mis hijos como una obligación y no como una prioridad. Carlos, con su forma introspectiva y melancólica, acabó convirtiéndose casi en un desconocido. Nos cruzábamos por los pasillos de casa como compañeros de piso, sin besarnos, sin tocarnos, sin decirnos palabras significativas. Sabía que algo no iba bien, pero me faltaba el coraje, o la voluntad, para afrontarlo. Y fue en ese ambiente tibio y sofocante que mi mente empezó a divagar. No voy a mentir, por mucho que evitara pensar en ello en aquel momento, algo dentro de mí ya coqueteaba con la idea de un nuevo comienzo, de una libertad que sentía haber perdido. Las noches solitarias, los mensajes sin respuesta, las miradas vacías, todo parecía empujarme hacia un abismo emocional que aún desconocía, pero en el que pronto caería. No tenía ni idea, en ese momento, de que las pequeñas decisiones que había estado tomando me llevarían al mayor desastre de mi vida. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Llovía y llegué a casa más tarde de lo habitual. Las luces del salón estaban apagadas y Carlos estaba sentado en el sofá, con la tele a volumen bajo, pero con la mirada perdida, como si ni siquiera pudiera ver lo que pasaba. Me temblaban un poco las manos. Durante semanas había estado ensayando ese momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero cuando abrí la boca, las palabras salieron secas, directas: quiero el divorcio. No dijo nada. Ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. El silencio fue tan largo que empecé a preguntarme si lo había oído. Pero sí. Lo vi en sus ojos. Fue como si algo se hubiera roto dentro de Carlos en ese instante. No hubo gritos, ni preguntas. No hubo lágrimas. Simplemente me miró con un vacío que me dio escalofríos, como si una parte de él hubiera muerto allí mismo, frente a mí. Esperaba ira, tal vez un escándalo, un arrebato. Pero no. Lo que vi fue rendición.
Un hombre que parecía acabado. En los días siguientes, la tensión entre nosotros se convirtió en un silencio denso. Carlos ya no volvió a tocar el tema. Simplemente siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Llevaba a Diego al entrenamiento de fútbol, ayudaba a Valentina con la tarea, preparaba la cena. Pero era como si estuviera en modo automático, como un zombi dentro de su propia casa. Intenté convencerlo de hablar, intenté ser cordial, casi culpable, pero él solo me miraba con esa misma mirada distante, como si fuera una extraña que hubiera invadido su vida. Empecé a preguntarme si estaba haciendo lo correcto. La verdad es que el Carlos que conocí de joven parecía haber desaparecido. Ese hombre cariñoso, que me hacía reír con chistes tontos, que preparaba el desayuno en nuestros aniversarios de boda, se había convertido en alguien sombrío y seco. Pero aún así, seguía siendo un buen padre. No había ni rastro de agresividad en él. Ni una sola palabra hiriente. Era como si hubiera aceptado el final antes de que yo estuviera segura de lo que quería. Esto me incomodaba de una manera que no podía explicar. También noté algo que me molestó profundamente. Él no luchaba por nosotros. No intentaba convencerme de cambiar de opinión. No me preguntaba por qué. Era como si estuviera exhausto, como si se le hubiera agotado la última gota de energía emocional. Esta pasividad me hacía sentir libre y rechazada a la vez. ¿Quería ser la villana? ¿Quería ser la mártir? No lo sabía. Pero una cosa tenía una fuerte sensación. Este hombre estaba destrozado, y yo había sido el último empujón. Pero, claro, lo que aún no sabía era que, tras ese silencio, tras esa calma artificial, algo empezaba a despertarse. Una parte de él no estaba tan dormida después de todo. Y yo, sumida en mi propia confusión emocional, no me daba cuenta de que el Carlos silencioso era el Carlos al que más debía temer. Solo lo entendería mucho, mucho más tarde. Conocí a Carlos cuando tenía 20 años, durante mi segundo año de odontología. Él tenía 23 y estudiaba aviación en la misma universidad, en un pueblito cerca de Guadalajara. Nos conocimos en una fiesta que organizó un amigo en común. Era tímido y un poco fuera de lugar, pero había algo en el que me llamó la atención. No era de los que coqueteaban, ni era el más guapo del grupo, pero tenía un carácter sincero y un poco incómodo que me hizo sentir segura. Todo fue sencillo, sin el drama de las películas, largas conversaciones, risas tímidas, y sin darme cuenta, ya estábamos saliendo. Nuestra relación se basaba en la complicidad. No teníamos lujos, salíamos a pasear por el parque, compartíamos helados y nos reíamos de tonterías. Al graduarnos, decidimos casarnos sin fiesta ni gran ceremonia, porque andábamos justos de dinero. Alquilamos un pequeño apartamento y empezamos nuestra vida juntos de la forma más modesta posible. Fueron años difíciles. Yo me mataba intentando conseguir prácticas en clínicas mientras Carlos trabajaba en empleos temporales antes de conseguir un trabajo de verdad en la aviación. Pero éramos felices. O al menos yo creía que lo éramos. El nacimiento de Diego y, poco después, el de Valentina, lo cambió todo. No fue fácil. La casa que conseguimos comprar estaba lejos del centro, era sencilla y carecía de comodidades. El dinero seguía siendo escaso, pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Carlos consiguió un trabajo fijo en una aerolínea regional, y con el tiempo, pude volver a trabajar unas horas a la semana en una clínica dental. Era agotador, repetitivo, pero había una sensación de logro, de lo logramos. Carlos siempre fue el cerebro financiero de la casa. Tenía un talento casi obsesivo para ahorrar, planificar y asegurarse de que, incluso con poco, nunca faltara lo básico. Yo, en cambio, siempre fui el puente con el mundo. Me encargaba de las fiestas infantiles, organizaba las cenas de fin de curso y me mantenía en contacto con los vecinos. Él era el silencio, yo el ruido. Él era la hoja de cálculo, yo la intuición. Esta dinámica pareció funcionar bien durante mucho tiempo, aunque, en el fondo, empezaba a sentir que algo dentro de mí necesitaba más. Cuando Valentina empezó la primaria, sentí que era hora de reencontrarme como profesional. Volví a trabajar a tiempo parcial en una clínica de un viejo amigo, Enrique, y por primera vez en años me vi como Sofía, no solo como madre o esposa. Ese regreso al trabajo me devolvió la ilusión, una sensación de autonomía que ni siquiera sabía que me faltaba. Carlos me apoyó, por supuesto, siempre en silencio, siempre a su manera. Pero sin darme cuenta, ese pequeño paso fue el comienzo de una distancia que solo crecería con el tiempo. Pensaba que todo estaba bien. Pensaba que así eran los matrimonios a largo plazo, sin mucha emoción, sin grandes gestos, sin intensidad.
Solo compañerismo. Pero, de alguna manera, una parte de mí estaba inquieta. Aún no me había dado cuenta, pero algo dentro de mí ya se preparaba para cruzar una línea sin retorno. Y fue precisamente en esa fase de aparente calma que la tormenta empezó a formarse sin que yo viera las señales. No sé exactamente cuándo me pasé de la raya. Empezó de forma bastante inofensiva. Esas conversaciones fuera de horario con Enrique, mi supervisor en la clínica, un hombre carismático y atento con quien compartía bromas, miradas y, poco a poco, confidencias. Era todo lo que Carlos ya no era: interesado, presente, seductor. Al principio me dije que era solo una diversión inocente, algo para romper la monotonía. Pero antes de darme cuenta, ya nos habíamos besado. Luego volvió a ocurrir. Y otra vez. Hasta que ya no pude negar que tenía una aventura. La adrenalina de ese primer beso me enganchó. Fue como si, por primera vez en años, volviera a la vida. Empecé a arreglarme más, a usar perfumes diferentes, lencería nueva. Con cada nueva escapada con Enrique, me sentía menos atrapada en esa vida que consideraba aburrida con Carlos. Pero no se quedó ahí. Pronto empecé a fijarme en las miradas de otros hombres, compañeros de trabajo, proveedores, incluso pacientes de la clínica. Y en lugar de alejarme, decidí probar hasta dónde podía llegar. Empecé a insinuarme discretamente a algunos pacientes, regalándoles sonrisas sugerentes y toques sutiles. Para mi sorpresa, o quizás no tanto, muchos de ellos aprovecharon la oportunidad. Eran hombres de todo tipo, casados, solteros, jóvenes, mayores. Al principio, pensé que sería solo un coqueteo inocente, pero pronto perdí el control. Dentro de la oficina, en las horas más tranquilas o durante las pausas del almuerzo, comenzaron las escapadas rápidas, sexo oral silencioso y apresurado, con la puerta cerrada y las luces atenuadas para no levantar sospechas. Me volví adicta a la sensación de poder, al sabor de otro hombre, a la idea de romper todas las reglas en un lugar donde se suponía que debía ser respetable. Lo que se suponía que sería algo puntual se volvió rutina. Llegó al punto de que, en un solo día, veía a 2 o incluso 3 clientes especiales, ofreciéndoles sexo oral rápido en las oficinas o baños de la clínica para no llamar la atención. Me justificaba diciendo que era una forma de escapar del vacío que sentía en casa, pero en el fondo, lo sabía, me gustaba. Me gustaba el sabor, el peligro, la sumisión. Y luego, cuando funcionaba, organizaba encuentros en moteles escondidos para el servicio completo. Pero, irónicamente, lo que más me excitaba no era el motel, sino la clínica. Era la adrenalina, el riesgo, el sabor. Empecé a perder la cuenta de cuántos eran. Enrique, por supuesto, seguía siendo mi amante principal, pero no el único. También había un paciente que venía semanalmente solo para verme, otro que conocí en un evento dental, e incluso un proveedor que me traía flores de vez en cuando. Era como si cada uno llenara un vacío que Carlos ya no podía alcanzar. Con cada cara nueva, cada nueva transgresión, me sentía más poderosa, y a la vez más vacía. Y lo más absurdo de todo, me gustaba más el sexo oral en la oficina que los encuentros en moteles. Allí, en ese ambiente aséptico, durante las horas de trabajo, era donde realmente me sentía viva. Era el sabor prohibido, el sudor contenido, la euforia de no ser descubierta. Carlos, por supuesto, no sospechaba nada. O al menos eso creía. Seguía ajeno a todo, perdido en su propio mundo de fracasos y silencio. Me sentía invencible. Los dueños de la clínica, mis colegas, nadie parecía entender lo que realmente ocurría tras esas puertas blancas y sonrientes. Llegaba a casa con el olor de otros hombres aún en la piel, a veces con el sabor aún en la boca, y Carlos ni siquiera me miraba. Sentía una mezcla de lástima y desprecio por él, como si fuera una vieja pieza de un rompecabezas que ya no encajaba en mi vida. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, era que su silencio ocultaba algo. Y que mientras yo jugaba a ser poderosa, él guardaba silencio, tendiéndome una trampa tan fría, tan calculada, que me dejaría sin tierra, sin nombre y sin vida. No sé exactamente cuándo Carlos llegó a su límite, pero recuerdo perfectamente la noche que lo encontré desplomándose en el baño. Acababa de llegar a casa de otro turno prolongado y oí el sonido apagado de un vómito. Abrí la puerta lentamente y lo vi arrodillado en el suelo frío, sudando, pálido y con los ojos rojos. Por un momento, sentí lástima por él. Pero eso era todo, lástima. Le pregunté si necesitaba ayuda y negó con la cabeza sin mirarme a los ojos. Regresé al dormitorio como si nada. Estaba tan absorta en mis deseos, tan cegada por la adrenalina de mis encuentros,
que su dolor parecía lejano, casi irrelevante. Los días siguientes fueron sombríos. Carlos empezó a evitar incluso las escasas conversaciones que teníamos. Empecé a notar que pasaba horas en la computadora, encerrado en su oficina o salía a arreglar las cosas sin darme ninguna explicación. Para ser sincera, ni siquiera me importaba. En el fondo, creía que finalmente aceptaría el divorcio y que todo se arreglaría con el tiempo. Lo que no sabía era que había empezado a buscar asesoramiento legal. Solo después me enteré de que había buscado un abogado para conocer sus opciones, pero sin pruebas de mi traición, todo estaba en su contra: división de bienes, pensión alimenticia, custodia compartida. Fue también por esta época que Carlos perdió su trabajo en la industria aérea para siempre. La compañía sufrió una brutal reducción de personal y él fue uno de los primeros en ser despedido. Esperaba verlo completamente destruido, pero para mi sorpresa, no fue así. Algo cambió. Fue como si la profunda tristeza hubiera dado paso a una calma inquietante, una frialdad que nunca antes había visto en él. Dejó de intentarlo, dejó de suplicar, dejó de mirarme con ese vacío en los ojos. Y en lugar de hundirse, empezó a actuar. No lo sabía, pero mientras yo vivía mi doble vida, Carlos tenía una obsesión. Había visto en televisión la historia de un empresario que, tras perderlo todo, tomó medidas extremas para proteger sus bienes y reconstruir su vida. Eso despertó algo en su interior. Por primera vez en meses, parecía tener un propósito, una chispa de vida. Pero yo estaba tan distante, tan aturdida por mi propio egoísmo, que no noté las señales. Para mí, seguía siendo ese hombre derrotado, cansado e inofensivo. Recuerdo notar pequeños cambios. Empezó a salir más, a arreglarse mejor, a hacer llamadas discretas en el patio. Una vez le pregunté por curiosidad, y simplemente sonrió, con esa sonrisa desdentada y sin cariño, y dijo: «Estoy recomponiendo mi vida, Sofía». Me reí, pensando que era solo otro intento patético de parecer fuerte. Pero por dentro, había algo que no entendía, una inquietud que me atormentaba sin poder identificarla. Estaba empezando a perder el control sin darme cuenta. Si hubiera prestado más atención, si hubiera mirado de verdad, habría visto que el hombre destrozado que había dejado en el suelo del baño estaba desapareciendo. Y en su lugar, nacía algo mucho más peligroso. Algo que, tarde o temprano, me devoraría por completo. Mientras vivía en una realidad paralela, creyendo tener el control total de la situación, Carlos tramaba un plan entre bastidores que jamás habría imaginado ni en mis peores pesadillas. Decidió destruir todo lo que habíamos construido, no para empezar de cero conmigo, sino para asegurarse de que no me quedaran más que cenizas. Empezó discretamente, gastando pequeñas cantidades que ni siquiera percibí. Pero pronto tomó decisiones más importantes. Pagó por adelantado un curso de aviación ejecutiva carísimo, un gasto absurdo para alguien que ya no tenía un trabajo estable. También apareció con un coche de lujo, sin siquiera consultarme, alegando que era una inversión de futuro. Yo, ciega en mi propia burbuja, apenas lo cuestioné. Estaba tan desconectada de nuestra vida financiera, él siempre había sido quien lo controlaba todo, que ni siquiera me di cuenta del hoyo que estaba cavando bajo mis pies. Lo que no sabía era que, mientras gastaba nuestros ahorros conjuntos, Carlos también vaciaba poco a poco las cuentas, transfiriendo dinero a inversiones a nombre de nuestros hijos y sacando efectivo, que escondía en una vieja caja fuerte en el taller de la parte trasera de la casa. Contrató a un investigador privado. Sí, un investigador de verdad, de esos que creía que solo existían en películas o telenovelas. Este hombre empezó a seguirme los pasos, grabando mis salidas, fotografiando mis encuentros, grabando conversaciones e incluso consiguiendo imágenes mías con otros hombres, no solo con Enrique, sino con colegas, conocidos e incluso con un paciente que creía un secreto bien guardado. Cada pequeño error, cada mirada, cada beso robado, todo quedó cuidadosamente documentado mientras yo flotaba bajo la ilusión de que nunca me atraparían. No tenía ni idea de que cada mensaje, cada salida tardía, cada pequeño detalle, se estaba cosiendo silenciosamente en mi contra. Carlos no era el hombre estúpido, pasivo y destrozado que yo creía. Simplemente era frío. Y peor aún, meticulosamente calculador. Las compras innecesarias, los cursos caros, el coche de lujo, todo formaba parte de un único objetivo: secar el pozo, para que, cuando llegara el divorcio, no tuviera dónde beber. La verdad es que creía que estaba en la cima. Que controlaba la historia, que podía irme cuando quisiera y seguir con mi vida con cierta comodidad, y tal vez incluso con Enrique si quería. No veía que con cada paso que daba, Carlos ya me llevaba 3 pasos por delante.
Mientras yo me engañaba con promesas y mentiras, él me desmantelaba en silencio. Poco a poco. Seguí sonriendo, coqueteando, disfrutando de mi libertad mientras, sin darme cuenta, me convertía en una marioneta en un juego que ya estaba perdido. Y lo peor, aún no tenía ni idea de lo cruel, público y definitivo que sería el golpe final. Creí tenerlo todo bajo control. Durante meses, albergué la ilusión de que simplemente podía solicitar un divorcio amistoso, dividir los bienes, guardar las apariencias y seguir adelante. Pero lo que no sabía, lo que jamás podría haber predicho, era que Carlos ya me había destrozado sin que me diera cuenta. Cuando llegaron los papeles del juicio, pensé que era un error. No solo me demandaba por la custodia total de Diego y Valentina, sino que también exigía una pensión alimenticia para él, la posesión de la casa y, lo peor de todo, basaba su demanda en pruebas de adulterio en un expediente tan detallado que me temblaban las piernas. No entendía de dónde había salido. Había fotos, vídeos, transcripciones de mensajes, incluso grabaciones de audio que ni siquiera recordaba haber enviado. Carlos no solo había reunido pruebas, había destruido mi imagen de forma tan quirúrgica que ningún abogado quiso defenderme de inmediato. La demanda también incluía demandas contra Enrique, contra las empresas donde trabajaban mis amantes e incluso contra la clínica donde yo trabajaba. Cada uno de sus movimientos había sido frío, metódico, cruel. Ya no era una esposa en crisis. Era, oficialmente, una adúltera pública. El golpe más cruel no llegó en los tribunales. Vino de dentro de mi propia familia. Carlos envió DVDs con las pruebas a mis padres, mis hermanos y mis amigos más cercanos. Lo que me quedaba de dignidad fue aplastado sin piedad. Mis padres, católicos y conservadores, me llamaron llorando, conmocionados. Mi hermana me bloqueó en todas las redes sociales. Amigos que me conocían desde hacía años me dieron la espalda en cuestión de días. Pasé de ser una mujer respetada a una vergüenza para el barrio prácticamente de la noche a la mañana. ¿Y Carlos? Carlos lo observaba todo en silencio, con esa mirada de quien ya no siente nada. Poco después, en mi cumpleaños, encontré un regalo que había dejado en mi cama, una cajita barata envuelta en un lazo. Dentro había un reloj de plástico para niños con las manecillas detenidas. No había tarjeta ni nota. Pero entendí el mensaje al instante. Era como si dijera, sin decir una sola palabra, se acabó el tiempo. Fue allí, en ese momento, que finalmente comprendí la profundidad del abismo en el que había caído. Y también fue allí donde comprendí que no había vuelta atrás. La gente empezó a distanciarse de mí como si fuera una enfermedad contagiosa. La clínica empezó a perder pacientes. Mis colegas se negaban a hablarme. Con cada nuevo caso, cada nueva exposición, mi identidad se desmoronaba un poco más. Y Carlos, siempre tranquilo, siempre frío, mantuvo las distancias mientras el caos consumía todo lo que una vez creí que era mi vida. No hubo gritos. No hubo violencia. Solo destrucción meticulosa, planeada durante meses con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo es que, incluso mientras veía cómo mi vida se desmoronaba, todavía no tenía idea de que el infierno que había comenzado a encender bajo mis pies apenas estaba comenzando a arder. Los meses siguientes fueron una avalancha de derrotas. Carlos ganaba cada batalla legal como si todo el mundo estuviera de su lado. No se trataba solo del asunto de la custodia, que ganó por completo, alegando adulterio e inestabilidad emocional por mi parte, sino también del aspecto económico. Obtuvo una indemnización que superó los 1,5 millones de pesos mexicanos y, por un golpe de suerte, o del destino, también se aseguró de que yo estuviera legalmente obligada a pagar una pensión alimenticia mensual durante 2 años. Apenas podía respirar. Cada sentencia era un golpe duro, cada escucha una nueva humillación. Mi antigua clínica se esfumó. La demanda de Carlos contra el lugar, que expuso mi conducta poco ética con los pacientes, dejó a los dueños sin otra opción que cerrar. Enrique, por quien creí sentir verdaderos sentimientos durante un tiempo, perdió su trabajo, fue demandado y terminó mudándose a otro estado, cargando con la vergüenza y la ruina financiera. Uno a uno, todos los hombres con los que había estado involucrado también fueron arrastrados al caño. Carlos se tomó su tiempo, sin piedad. Cada uno pagó su precio. Pero lo más cruel fue ver a Carlos reconstruir su vida mientras yo me hundía. No terminó en la ruina como imaginaba. Todo lo contrario. Creó un sistema para la aviación ejecutiva, algo técnico que yo jamás entendería, y vendió la patente a 3 grandes empresas, amasando una fortuna que yo jamás habría soñado alcanzar. No tardó mucho en volver a contratarlo una aerolínea, esta vez como director técnico.
Viajes internacionales, nuevos contactos, un estatus que nunca tuvo mientras estuvo a mi lado. Era como si yo hubiera sido el obstáculo y, sin mí, él prosperara. Nuestros hijos, Diego y Valentina, se convirtieron en recuerdos lejanos para mí. Carlos contrató a doña Carmen, una dulce viuda jubilada que se convirtió en la figura materna que yo había dejado de ser. Los niños se encariñaron tanto con ella que, con el tiempo, incluso dejaron de preguntar por mí. Carlos nunca prohibió formalmente el contacto, pero creó suficientes barreras para mantenerme alejada, como un fantasma. Yo era solo el error. La mancha. La mujer que traicionó y destruyó a su propia familia. La gente de mi barrio no tardó mucho en evitarme en la calle. En las redes sociales, mi imagen se convirtió en el hazmerreír. Chistes, chismes, juicios. No tenía a dónde ir. Mi nombre estaba grabado a fuego en todos los círculos. ¿Amigos? Los perdía casi todos. ¿Familiares? Solo mi tía, ya mayor, aún intercambiaba algunas palabras conmigo por cortesía. Carlos, en cambio, se convirtió en una especie de héroe discreto, el hombre que superó una traición pública y se reconstruyó no solo a sí mismo, sino también a sus hijos. Y sin embargo, mientras veía cómo todo se desmoronaba y observaba desde lejos cómo reconstruía su vida, aún no sabía que había más por venir. Que me esperaba un final aún más amargo. Una última herida que jamás sanaría. Lo que quedó de mí después de todo esto era poco más que una sombra de lo que una vez fui. Perdí todos mis contactos. Mis amigos desaparecieron, mis colegas me dieron la espalda, e incluso mis padres dejaron de responder a mis llamadas. Pasé meses viviendo con un primo lejano hasta que, por pura desesperación, acepté un trabajo como camarera de pisos en un hotel a la orilla de una carretera en un pueblo del interior de México. Yo, que había sido una respetada dentista, esposa de un piloto, madre, me encontré fregando inodoros para sobrevivir. Mi rutina era miserable. Me despertaba antes del amanecer, limpiaba habitaciones sucias, lidiaba con huéspedes groseros, y al final del día, me arrastraba hasta una habitación diminuta y mohosa en la parte trasera del hotel, donde las paredes eran tan frías como mi propia vida. Por mucho que intentara aislarme, los recuerdos me perseguían. A veces soñaba con mis hijos pequeños, con aquella época en la que todo parecía estar bien. Pero siempre despertaba con la misma pesadilla de soledad, arrepentimiento y miseria. El sonido de la risa que había destruido resonaba en mi cabeza una y otra vez. Carlos, a diferencia de mí, prosperó en mi ausencia. Se convirtió en un hombre exitoso, reconocido en el mundo de la aviación, financieramente estable y emocionalmente intocable. Nunca volvió a casarse y nunca más permitió que nadie se acercara a él. Escuché rumores de que viajaba por el mundo, cerraba negocios millonarios y mantenía una imagen respetable y discreta. Mis hijos, Diego y Valentina, crecieron sin mí. No me buscaron, no preguntaron por mí, no me enviaron mensajes. Con cada foto que veía por casualidad en las redes sociales de alguien, sentía que pertenecía a otra vida. Una vida en la que yo nunca volvería a tener un lugar. El mayor dolor no provenía de los tribunales ni de las pérdidas materiales. Provenía de este borrado, de esta muerte en vida. Me había convertido en un nombre prohibido, un recuerdo indeseado. Las pocas veces que intenté contactarlo me encontré con un silencio absoluto o mensajes fríos de abogados. Me había convertido en una presencia tóxica, un fantasma que nadie quería recuperar. Irónicamente, cuanto más pasaba el tiempo, menos podía culpar a Carlos. En el fondo, lo sabía, había cavado cada centímetro de mi propio abismo. Viví así durante años, sola, empobrecida, olvidada. Una noche, en medio de un ataque de ansiedad, me senté al borde de la cama del hotel y comencé a escribir cartas que nunca envié. Cartas a mis hijos, cartas a Carlos, cartas a mí misma. Intenté comprender cuando me perdí, cuando dejé de ser esa mujer soñadora y me convertí en la ruina que veía en el espejo. Pero nunca encontré la respuesta. Y, poco a poco, acepté. Algunas historias no tienen redención. Algunas caídas no tienen retorno. Y aquí estoy. Con manos temblorosas, con un cuerpo que ya no responde como antes, y con un alma tan vacía que incluso el arrepentimiento parece un lujo. Me pregunto cada día, ¿merecía todo esto? ¿Hay perdón para quienes destruyen una familia? ¿O, en el fondo, cada traidor ya lleva dentro su propia condena? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad.
Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.